Esto es Desde la Redacción y mi nombre es Damián Schwarstein. En este episodio conversamos con el abogado constitucionalista Franco Gatti, coordinador de técnica legislativa de la Convención Constituyente, sobre las características que tendrá la nueva Carta Magna y cómo se construyen los consensos para cerrar un documento que considera vivo. Hoy en Desde la Redacción nos metemos en el corazón del laboratorio jurídico que está diseñando la nueva Constitución, con Franco Gatti, abogado constitucionalista, es coordinador de técnica legislativa de la Convención. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo andás? Hola Damián, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, gracias a vos por hacerte un rato en este momento que supongo que es súper febril porque, bueno, es el momento en el que están elaborando los dictámenes, ¿no? O sea que Así es. para tu trabajo es fundamental, este es casi el momento clave. Es un momento muy importante porque, bueno, ya pasaron todas las instancias de escucha a la sociedad civil, de discusión de los posicionamientos de cada partido, de cada frente, y ahora se está tratando de arribar a una síntesis o a condensar un poco sus ideas en una propuesta de dictamen. Es uno de los momentos más importantes porque ahí va a salir el sustrato, y después el otro momento importante es la comisión redactora para darle una forma y una sistematicidad al texto. ¿Y cómo se vive desde adentro un proceso así para alguien como vos, que sos joven, pero sos un abogado constitucionalista ya con cierta trayectoria, incluso sos docente y bueno, pero no es común estar en esta situación de estar escribiendo las bases, las reglas del juego de convivencia social de toda una provincia, ¿no? Es cierto, a veces perdemos perspectiva porque en el fragor del trabajo y en la propia dinámica que es muy intensa, se pierde la perspectiva de digamos, de la significación del hecho. Es importante, siempre los que yo además de enseñar Derecho Constitucional, enseño otras materias que son más, digamos, de reflexión filosófica, teoría general, filosofía del derecho, y siempre decimos que las normas son producto de acuerdos, de conflictos, de tensiones. Bueno, eso que decimos, que forma parte de nuestro discurso, digamos, académico, acá se vive a flor de piel, esta idea de los acuerdos, los conflictos, las tensiones que están detrás de cada palabra que se pone o que se intenta poner en un texto. Y también otra cosa que es importante, que es, bueno, el impacto que eso tiene en cambiar la vida de la gente, ¿no? Que parece muy difícil de explicar a veces, pero que después cuando vamos atravesando cada uno de los institutos nos damos cuenta de que, ah, mira, esto puede cambiar aquello, esto puede modificar esta práctica o aquella forma, ¿no? ¿Qué ejemplo De hacer concreto las tenés cosas. de algo que vos decís, che, esto realmente le va a cambiar la vida a la gente? No, a ver, para empezar desde el principio, la cuestión del artículo 3, ¿no? Que tiene que ver con la confesionalidad del Estado. Parece algo menor, pero de repente supone, ¿no? Avanzar hacia eliminar la confesionalidad del Estado de la provincia y en separar el Estado, la Iglesia, sin perjuicio de reconocer la colaboración con los cultos y con la Iglesia. Eso parece algo, a ver, no es que le va a cambiar la vida en cuanto a las condiciones de subsistencia de las personas, pero sí puede cambiar la configuración del escenario en cuanto, bueno, cuál es el rol de la iglesia, cuál es o sea, cuál es la relación entre la iglesia y el Estado. Después hay otras cuestiones que son mucho más institucionales, pero que también son significativas. Por ejemplo, bueno, lo que venimos diciendo, cómo se eligen los jueces, cómo se accede al empleo público en general, cómo se configuran algunos órganos como la persecución penal, la seguridad en la provincia. Es decir, hay algunos cambios que pueden ser más inmediatos y otros que van a ser más a mediano o largo plazo. Un texto constitucional no es un decreto, ni es una resolución, ni siquiera es una ley, es mucho más ambicioso en su configuración, pero va a tener transformaciones, ¿no? En los diseños institucionales y demás, que eso después repercute en la vida de la gente. Así que desde ese punto de vista se vive como, bueno, lo que es efectivamente una arquitectura constitucional, ¿no? Poner en juego todas estas tensiones y tratar de llegar a un buen puerto en cuanto a, bueno, un texto sólido, eh, pero que también sea un texto moderno, que sea un texto que esté a la altura del tiempo, que corre. Bueno, es un Y lindo trabajo, pero en tu también... caso es como el sueño del pibe, digamos, ¿no? Porque si decidiste ser abogado constitucionalista, estar en una reforma constitucional o en una redacción de una constitución es casi el sumum. Sí, nunca lo imaginé porque, bueno, es cierto, desde que yo era estudiante circulaba la posibilidad de que se reforme la constitución de la provincia, pero siempre como cualquier estudiante de derecho, ¿no? Como algo lejano, lejano en cuanto a la posibilidad y lejano en cuanto a la posibilidad concreta de participar.
Y bueno, después de algunos años, y sobre todo a partir del año pasado, como que empecé a jugar en esta cancha, digamos, y la verdad que sí, es realmente muy, muy, muy interesante. Y entiendo que va a ser más aún en los últimos momentos y después que la Constitución se sancione, porque va a haber que hacer docencia sobre eso y va a haber que ponerla en práctica y tornarla operativa. Bueno, es muy, muy lindo. Vos llegaste, digamos, a esta reforma desde lo político, desde el radicalismo, ¿no? Es decir, trabajando con el radicalismo, incluso trabajaste en la redacción de la ley de necesidad de la reforma. Y ahora en la convención, en el trabajo específico de la convención, porque vos hablabas de los acuerdos políticos, ¿no? Que se construyen para que salga el texto constitucional. También, además de los políticos, trabajan en esos acuerdos. ¿Trabajás en esos acuerdos con abogados constitucionalistas de los otros sectores? ¿O digamos, o cada sector trabaja más encerrado en lo suyo? No, no, afortunadamente o sea, se ha construido una gimnasia en torno a eso. Entiendo que quienes trabajan más de lleno en la labor parlamentaria, en la legislatura, digamos, de manera cotidiana, lo viven diariamente. Yo lo experimenté con la ley de necesidad el año pasado, ¿no? Esa práctica, donde sí, hay diálogo entre quienes integramos el equipo técnico de un sector o del oficialismo, entre quienes integran el equipo técnico de otras fuerzas. Hay diálogo permanente, porque precisamente muchas veces las definiciones políticas van acompañadas también de estas aproximaciones jurídicas, donde, bueno, podemos ponernos de acuerdo quizás desde lo técnico en algún aspecto y avanzar, o, bueno, el acuerdo es primero político y después se trata de la forma técnica, pero son dos cosas que van de la mano. Yo no concibo, y esto es un posicionamiento casi teórico, no concibo una cosa sin la otra. Es decir, el derecho no es una disciplina puramente técnica que va desprovista de lo político, ni la política puede estar en esta instancia desprovista de la apoyatura técnica. Es decir, esta idea de la neutralidad de lo técnico, de la asepsia de lo técnico, es falsa. El derecho es una construcción social y política. Entonces, Y más el obviamente, hay, constitucionalismo, supongo, ni hablar, porque ahí hay hay, una filosofía política detrás de cada claro, proyecto. siempre hay precisiones que uno puede dar desde lo técnico, en el sentido, bueno, esto es viable, no es viable, esto, digamos, está en armonía o no con el sistema jurídico o no, o es mejor construirlo así, pero en definitiva eso está movido siempre o empujado por un posicionamiento ideológico, ¿sí? Sea de quien lo hace, sea de donde pertenece el que lo hace, pero no son cosas que van totalmente sin días, todo lo contrario, van muy de la mano, pero bueno, hay que también ponerlas en juego para poder lograr una armonía adecuada. Pero sí, el derecho en general es un producto histórico, es un producto que no es neutral y en el derecho constitucional se ve quizás con mayor magnitud por esto que vos decís, se organiza el poder, se reconocen derechos, etcétera. Bueno, hablábamos de esto de los otros abogados constitucionalistas que también participan desde los distintos sectores, pero los que construyen los acuerdos políticos son los convencionales. Y te quería preguntar si un poco si ustedes no son un poco los ghostwriters, digamos, de la Constitución. Estamos ahí apoyando, digamos, hay convencionales y convencionales, algunos que tienen un perfil, incluso nosotros tenemos en la convención muchos convencionales, tanto del radicalismo, del socialismo, como del peronismo, de otras fuerzas que tienen una formación muy importante en términos jurídicos. No quiero nombrar porque seguramente me olvide alguien, pero por ejemplo, en nuestro equipo está Claudia Levín, está Lucas Galdeano, está el presidente del Colegio de Abogados, la decana de la Facultad del Litoral, bueno, el ministro de Gobierno es abogado y tiene su desarrollo también en el área. Eh, Está Lionela Catalini, está, bueno, hay gente que tiene, digamos, recorrido en lo jurídico y también en los otros sectores, está Diego Giuliano, Justiniani, es decir, no podemos negar que hay sustrato jurídico. Entonces, me parece que ese empuje de los convencionales se ve acompañado de lo que nosotros podemos asistir desde lo técnico, sobre todo en enviar propuestas o en armar propuestas y en dar quizás o formular esos aportes. Pero es un trabajo, es lindo porque al menos los convencionales con los que trabajamos se puede trabajar muy codo a codo, no hay una, digamos, una predominancia total o una imposición, sino que son abiertos a la escucha, es un trabajo lindo. Si tuvieras que contarle a alguien que hoy no está siguiendo muy de cerca todo este proceso de la Convención Constituyente, de la reforma constitucional, qué cosas nuevas trae esta constitución, este nuevo texto constitucional santafesino? ¿Qué le dirías?
Bueno, trae muchas cosas nuevas. En primer lugar, trata de revisar el diseño del Estado, de revisar el diseño del Estado santafesino, procurando instituciones que sean más ágiles, que sean más eficientes, que sean más transparentes. Por eso hay algunas cuestiones que son transversales, como la idea de la rendición de cuentas, del acceso a la información, de la transparencia en general en las instituciones, de los mecanismos de selección de quienes integran esas instituciones, que también sean mecanismos más abiertos, más cercanos a la ciudadanía. Ese podría ser un principio general en cuanto al rediseño de las instituciones cercanas, eficientes, que estén al servicio de la ciudadanía y no al servicio de la clase política o de la conservación de algunos privilegios. La eliminación de ciertos privilegios injustificados y este diseño de las instituciones podría ser, digamos, el común denominador en la construcción del poder o de los órganos del poder en la provincia. Y después hay cuestiones muy novedosas en materia de derechos, ¿no? De hecho, te comentaba recién que estábamos conversando, por ejemplo, los derechos digitales. Eso sí puede ser una impronta muy propia de nuestra Constitución, reconocer algunos derechos digitales que tienen que ver con cómo se toman las decisiones automatizadas, el derecho, lo que muchos llaman el derecho a la explicación, a que se expliquen cómo se toman esas decisiones, el derecho a la desconexión digital, bueno, la protección de los datos personales, las implicancias que tiene la privacidad cuando estamos en estos entornos digitales. Esa es una novedad importante, pero también que en cauce de adecuar o de saldar algunas deudas del texto del 62, también se amplían los horizontes. Por ejemplo, en materia de ambiente, vamos más allá, o se intenta ir más allá de la Constitución del 94 y pensar en cuestiones como el cambio climático, que no están en la Constitución del 94, que no están incluso en otros textos, empezar, por ejemplo, en los problemas que ha tenido la provincia de Santa Fe con los humedales y en la protección de los humedales, en el derecho al agua, eh, y también tratar siempre de hacer, porque esto es lo que insistimos muchos, es, bueno, pensemos cómo construimos esta cláusula pensando en la provincia, que no es la Constitución de la Nación, no es un tratado internacional, sino mirar, bueno, cuál es la realidad de la provincia de Santa Fe en materia de ecosistemas, de protección de especies, de Claro, recursos incluso la naturales. Bueno, realidad geográfica, digamos. exacto, ¿no? Eso le da la impronta porque si no parece que, o sea, tenemos que sortear el desafío de no construir un texto que pretenda ser universalista, porque es un texto para la singularidad de una provincia. Entonces, la cuestión del ambiente, los derechos digitales, también estamos tratando de armar algo bastante interesante sobre las medidas de acción positiva, ir un poquito más allá de lo que se planteó en el 94. ¿Qué serían las Eh, medidas la de pro- acción positiva? las medidas de acción positiva son, en rigor, obligaciones del Estado para recomponer o tratar de, sí, no solo recomponer, sino también reparar algunas injusticias históricas que sufren algunos grupos en situación de desventaja estructural. Por ejemplo, las personas con discapacidad, los niños, las niñas, los adolescentes, los pueblos originarios, las mujeres, las disidencias, la juventud, las personas mayores, bueno, las personas que están en situación de pobreza estructural, tienen que ver con obligaciones del Estado para adoptar políticas o decisiones focalizadas en esos grupos y tratar de recomponer esa situación de desventaja estructural. Eso es novedoso. También la protección de la ciencia y el alcance que se le va a dar, ¿no? Nuestra provincia es pionera en producción científica y pretendemos que la Constitución también lo refleje con algunas tutelas particulares. Ahí entra en ese tema, es un ejemplo claro de esto que decías al principio, ¿no? Eh, eso tiene una impronta política, más en esta Claro, época donde la ciencia está siendo atacada a nivel nacional. sin duda, es bueno tu señalamiento. Sin duda, es decir, considerar que no solo se debe proteger la producción científica, sino también que los habitantes de la provincia puedan gozar de los beneficios de la ciencia, de la relación con el sector privado para producir ciencia, con las universidades, es decir, tratar de pensar en un sistema científico de la provincia, sobre todo, insisto, porque nuestra provincia ha sido ejemplo en biotecnología, en muchas disciplinas científicas. Entonces, eso también es un punto interesante de la reforma, estas ampliaciones que vimos de los derechos, la revisión de otros. A vos te toca de cerca la libertad de expresión. Tratamos de repensar una cláusula que proteja la actividad periodística, también en un contexto muy particular. El secreto de las fuentes de información, la prohibición de la censura, pero también dejar bien en claro los alcances de las censuras indirectas. Bueno, me parece que en ese desafío no solo se pueden adecuar, porque a mí la verdad que elaborar una constitución solo para adecuarla a un texto que ya existe, me parece que sería como quedarnos a mitad de camino, sino también ir un poco más allá. Una tensión que se ve desde afuera dentro del oficialismo es como que hay dos modelos
de texto constitucional que proponen el socialismo y el radicalismo. Eh, ¿Cómo se maneja eso puertas adentro del oficialismo? Sé que hay una intención de llegar a un proyecto único, digamos, que no se pudo en la previa, pero se va a intentar ahora. Sí, creo que es natural y hasta diría que es saludable en algunas circunstancias que cada partido, porque este es un frente plural y es un frente que incluso, bueno, ahora incluso en la incorporación de esta movida nacional, es un frente que está abierto, digamos, a otros partidos. Y en esa pluralidad, por supuesto, es lícito y es saludable que se expresen las diferencias. Entonces, cada partido expresó precisamente las características de sus líneas ideológicas, de sus banderas históricas, en esta propuesta de proyecto de reforma. Entonces, por supuesto, cada uno tiene sus notas distintivas, pero hay también grandes puntos de acuerdo. Si uno lo lee transversalmente, va a encontrar que hay grandes puntos de acuerdo, sin prejuicio de que uno redacta de una manera, otro redacta de otra, y que tiene, insisto, de alguna manera respuesta a las necesidades o a las particularidades de cada partido. El desafío es, por supuesto, llegar a una síntesis, que creo que lo vamos a lograr, donde se puedan conjugar las particularidades e incluso las historias, la idiosincrasia de cada partido, llegar a una síntesis que responda sobre todo a que esta es una reforma parcial de la Constitución, por lo tanto tenemos que adecuar todas las propuestas que hagamos al texto vigente, adecuar en el sentido de compatibilizar. Es decir, nuestra proposición o nuestras sugerencias de reforma tienen que estar en sintonía también con lo que no se puede tocar, porque hay algunos artículos que no se pueden tocar del texto. Entonces creo que ahí tenemos un desafío en la redacción. Y después, en las definiciones más políticas, bueno, ver las diferencias, no son diferencias insalvables, tendrán que llegarse a consensos elementales, pero, insisto, me parece que es saludable la diversidad y que el desafío es lograr una síntesis que, que rescate estas cuestiones. ¿Qué fue lo que nos movió a promover la ley de necesidad? Porque la acompañamos todos los partidos del frente e incluso otros partidos con diversidades muy notorias en términos ideológicos. Y ese es el norte, ¿no? Bueno, ¿qué nos motivó para la reforma? Y yo creo que ahí vamos a poder encontrarnos. Un amigo que sigue la reforma, periodista, me decía, la diferencia es esta, el socialismo quiere un libro gordo de petete y el radicalismo quiere un cuadernito y que después, en todo caso, las cuestiones más conflictivas se resuelvan por leyes. ¿Es así? Bueno, no sé si lo simplificaría tanto. Es cierto que hay en algunos aspectos mucho más desarrollo en el proyecto del socialismo, un desarrollo en cuanto a, bueno, cómo se presentan los temas o el nivel de especificidad. Y en el proyecto del radicalismo hay instituciones un poco más, no diría sobrias, pero sí más condensadas, ¿m?, en la redacción, que están pensando, en primer lugar, en el acuerdo que respalda la ley de necesidad y está pensando también en el texto vigente, o sea, de alguna manera ir en ese sentido. No creo que haya una delegación excesiva en la legislatura, es decir, que no se resuelvan temas y que queden para la legislatura. Me parece que lo que queda para la legislatura son las cuestiones naturales o las cuestiones que así debe ser, ¿m?, porque es difícil atarlas o encorsetarlas en un texto constitucional que está llamado a perdurar, es decir, a ser un marco estable, porque una constitución es eso, es un marco estable para regular las relaciones sociales y las relaciones de las personas con el Estado. Entonces, como está llamado a durar el texto, es preferible que algunas decisiones más específicas las tome la legislatura porque tiene esa posibilidad de ser más permeable a los cambios Claro, y que después se impacten, puede ¿no? ser modificada fácilmente según los cambios que impliquen el correr del tiempo, digamos, ¿no? Esa es la La idea es inteligencia a la que esa es la inteligencia a la que se proponen en algunos aspectos sentar principios generales o pautas generales y que después la especificidad esté a cargo de la legislatura. No es lavarse la mano, digamos, sino simplemente tratar de equilibrar esas funciones. ¿Hubo algo de otros proyectos de otros sectores políticos que te hayan sorprendido para bien, que digas, che, esto está bueno, vamos a apoyarlo, o conviene apoyarlo, que le hayas recomendado a, a tus a los convencionales radicales, por ejemplo, eso? Sí, bueno, a ver, no lo anticiparía, pero sí puedo decir que en la discusión sobre todo de las comisiones y a la lectura de los proyectos surgen cosas de todos que son interesantes. Es decir, algunas desde, bueno, ¿por qué no vieron esto? Que nosotros sí lo vimos, si no pusieron la mirada en este aspecto y nosotros sí. Me parece que es atendible y de hecho se está haciendo permanentemente porque las propuestas o los proyectos son documentos vivos, es decir, no son documentos cerrados y te podría decir que en este mismo momento que está funcionando una comisión
seguramente tomando alguna propuesta. Pero lo hemos visto en términos generales y también lo hemos visto en cuestiones muy particulares, como, bueno, che, no nos olvidamos de este sector que no tiene un lugar en la Constitución y que sería pertinente ubicarlo aquí, y me parece que por ahí alguien que está mucho más cercano a esa realidad y es convencional, lo expresa de una manera en que el resto lo pueden apreciar y lo pueden contemplar. Pero me parece que en absoluto está cerrado el debate, ¿no? Y insisto, insisto en que el proyecto o los dictámenes, los proyectos de dictámenes son documentos vivos, y es genuinamente así, porque fíjate que creo que lo hemos hablado con vos, circulaban rumores totalmente falsos de que ya estaba escrito, y yo te decía, siempre te dije lo mismo, no, no está escrito nada, o sea, están escritas las propuestas, las ideas, pero siempre fue un trabajo dinámico en ese sentido. Y que está en elaboración, digamos, no es que alguien Sí, llega con un proyecto cerrado, se no, vota y chau, y se terminó. y es genuinamente así, si no estaría mucho más tranquilo. Es genuinamente así, si fuera que tenemos todo listo y se van, no, es genuinamente un proceso vivo. ¿Y hay algo del proyecto radical en el cual participaste en la redacción que vos digas, bueno, no, esto mejor lo bajamos? Ah, no, no te lo podría decir. Eh, pero bueno, los proyectos que surgen de, de este tipo de consenso siempre tienen cosas que a uno personalmente le gusta más y que le gusta menos. A mí particularmente me satisface en términos generales mucho el proyecto porque es una buena síntesis, lo venimos trabajando hace mucho, no nosotros solos, sino que los convencionales y distintos sectores que hemos escuchado, porque lo hemos hecho en instancias formales y en instancias informales, pero hemos escuchado a los interesados e incluso sectores que no están directamente interesados en el texto o directamente implicados en el texto. Y nos hemos puesto en contacto con otros especialistas, tratado de oxigenar, porque uno cuando está muy empapado de algo, ¿no? A veces no ve algunas cosas. Por lo tanto, a mí el proyecto en términos generales me satisface, me parece que es un buen proyecto y además un buen punto de partida para la discusión, ¿sí? Para poder tomar otras Para contribuciones. enriquecerlo con las otras Sí, sí. miradas, digamos. Creo que esa fue la aspiración o la expectativa, no solo ser un proyecto, sino un punto de partida para, para el resto, ¿no? Porque es un inicio. Nosotros los periodistas, yo mismo he escrito que esta constitución un poco funciona encapsulada, digamos, ¿no? Fuera de la mirada de, de- de las grandes masas de ciudadanía. Y es algo que vemos, por ejemplo, también en cuanto a cómo nos rinden las notas en Rosario 3 que publicamos sobre el tema, que hacemos un seguimiento bastante importante y que no es poco, pero tampoco es mucho, es como que está en el medio. Y mucho se ha hablado que no fue suficiente la participación ciudadana, si bien ahora se está dando, hubo cientos de proyectos presentados por organizaciones de ciudadanos. Incluso también hay mucha participación en las audiencias públicas. Eh, ¿Es un debate de técnicos y políticos nomás? ¿O también la ciudadanía, el aporte ese de la ciudadanía ha sido importante? Ha sido importante. Mira, voy a citar a alguien que no es de nuestro espacio, pero que lo ha reconocido los últimos días, que es la presidenta de la Comisión de Declaraciones de Derechos y Garantías, Alejandra Rodenas. Y lo dijo en el marco de la comisión. Ella dijo que había sostenido en algunos medios antes que este proceso había sido muy cerrado, que no había existido suficiente escucha, pero que ahora reconocía y que incluso reconocía como algo valioso en favor del oficialismo, que ahora sí la convención había escuchado y había tomado nota y se había abierto a la ciudadanía. En virtud de algunas audiencias públicas que se organizaron desde de esa comisión y desde otras, donde participaron centenares de personas y hubo más de 700 proyectos que se presentaron. Por lo tanto, no es que antes se hubiese cerrado el proceso, sino que, bueno, lógicamente, un proceso legislativo como es el del dictado de una ley de necesidad tiene sus propios carriles, ¿sí? Tiene sus propios carriles donde, bueno, hay que generar los consensos para lograr ese acuerdo. Después, desde ahí hasta las elecciones, bueno, se trató de generar una discusión, por supuesto, ¿no? Puede ser suficiente o insuficiente, de acuerdo a cómo se lo mire, y creo que la convención ha tomado una determinación importante, que es permitir primero que la ciudadanía pueda presentar proyectos, algo que no siempre es así, porque lo naturalizamos, pero no siempre es así. Nuestro reglamento dice que pueden presentar proyectos los convencionales y la ciudadanía en general, y eso es novedoso. Si ya está la iniciativa popular, podríamos decir, institucionalizada. Y después se decidió dedicar 2 o 3 semanas, las primeras, a recibir a quien quiera expresarse. Por lo tanto, me parece que eso aumenta notoriamente la dosis de legitimidad del proceso
Y además esto se ve reforzado en que participan todas las fuerzas políticas, están representadas casi todas las fuerzas políticas, eh, y cada una de ellas también es un vehículo de los distintos sectores que representan. Por lo tanto, no creo que sea un debate entre técnicos y políticos, creo que es un debate entre técnicos y políticos, pero que está respaldado o está acompañado de la participación ciudadana en la medida en que se puede y en la medida en que la ciudadanía también se interesa. Porque esto que señalás vos, de que bueno, hay más o menos interés, también tiene que ver con un clima de época, y vos lo sabés mejor que yo, con un clima de época, con un contexto, con, bueno, con cómo se gestionan esos intereses. Pero bueno, en el marco de esa dificultad tratamos de abrir la discusión. Esto que decís y sobre todo esto que citás de Alejandra Rodenas, me hace pensar en otra pregunta que es si, eh, bueno, si este proceso de reforma, este ejercicio de debate y de enriquecimiento de las ideas que vos estás contando, de los propios proyectos, de la apertura de los proyectos de cada partido, no mejora también el ejercicio de la convivencia democrática en la provincia de Santa Fe, ¿no? Absolutamente. Hay quienes dicen, bueno, desde la teoría, ¿no? Pero que esto se ve muy fácilmente, que la democracia debe ser entendida en términos deliberativos, es decir, que una verdadera democracia es una democracia deliberativa. ¿Y qué decimos cuando hablamos de una democracia deliberativa? Bueno, donde las decisiones se construyen a partir de la discusión, ¿sí? De la discusión entre los interesados, es decir, entre las personas que componen una sociedad a la que se van a aplicar las decisiones o a la que van dirigidas las decisiones. Entonces, la deliberación siempre mejora la calidad institucional, siempre mejora la democracia, sin dudas. Sea una deliberación con enormes concurrencias o una deliberación más modesta, pero siempre mejora la calidad democrática. La mejora porque las decisiones salen con mucho más consenso, con mucho más respaldo y porque hay más control, que son dos aspectos centrales de la democracia. El control y que la decisión en la génesis tenga, de alguna manera, representación plural. Entonces, me parece que si nosotros entendemos a la democracia más allá del principio mayoritario de ir a votar cada 4 o 2 años y que triunfe el que más votos saca, la entendemos como una forma de vida, la entendemos como algo más ambicioso, bueno, me parece que la deliberación es la clave. Y un aspecto importante de la reforma es que va a haber un espacio específico para los mecanismos de participación ciudadana. Es decir, la iniciativa popular, la consulta, las audiencias públicas podrían llegar a constitucionalizarse. Eh, Plebiscito, revocatoria de el- mandatos también. bueno, la revocatoria de mandato está en la agenda, hay que ver si sale o no, o cómo sale, pero hay un catálogo de mecanismos de participación que van en ese carril. Insisto, ¿puede el clima de época acompañar y que la ciudadanía se vuelque? O puede que no, pero tiene que estar el canal abierto. Ese es Claro, el compromiso de la clase y lo política. interesante de lo que decías recién es, bueno, quizás no es el clima de época, pero se está abriendo en una constitución que se supone que está hecha para perdurar la posibilidad de la participación de la ciudadanía en ciertas decisiones. Sí, y tiene que ser transversal, porque tenemos que pensar que esa participación también esté en las instituciones, no solo en, bueno, en esto poder presentar un proyecto de ley, ¿no? Por eso transversal en cuanto, bueno, a audiencias públicas. ¿Qué tiene para decir el Poder Judicial de la participación ciudadana? Porque si no pensamos que la participación ciudadana es solo en el Ejecutivo o en el Legislativo. El Poder Judicial organiza audiencias públicas, escucha a las personas o a los grupos antes de tomar una decisión o de adoptar una decisión significativa. A nivel nacional hay algunas experiencias reguladas por acordadas de la Corte Suprema, donde se convoca a veces a audiencias públicas para escuchar a la ciudadanía. Bueno, también tendríamos que pensar si hay chance de avanzar en ese sentido. Por lo tanto, que sea transversal esta idea de la deliberación y de la participación ciudadana. Si dentro de unos años tenés que dar una clase sobre esta reforma constitucional, pongamos dentro de 20 años, ¿cómo crees que la vas a caracterizar? Como esta fue la reforma de... Yo, por ejemplo, escuché alguna frase de Diego Giuliano creo que la dijo. Esta va a ser la reforma de las autonomías municipales. Para vos, ¿esta va a ser la reforma de qué? Buena pregunta, no lo había pensado en esos términos, pero yo creo que va a ser la reforma de una provincia de una provincia productiva, o sea, que pueda dar o que pueda dar las bases para la construcción de una provincia productiva, con un perfil productivo, con igualdad y con desarrollo. Esa es la clave de esta reforma. Y para eso tiene que haber un Estado presente, un Estado sólido, transparente y eficiente. Creo que si logramos contemplar esa idea, ¿no? De que cuál es el perfil
distintivo de Santa Fe? Bueno, la producción, el desarrollo, la innovación. Que sostener la Constitución acompañado de la idea de igualdad, que es lo que venimos diciendo, es decir, desarrollo con igualdad, desarrollo con inclusión, y eso con un rol muy claro del Estado. El Estado sentando las bases para que pueda la provincia despegar en ese sentido. Por eso decimos que es una Constitución para el futuro, porque pensamos en, bueno, ¿qué es lo que caracteriza, lo que distingue a la provincia de Santa Fe? Bueno, son estos aspectos, entre muchos otros, pero fundamentalmente son estos. Bueno, tenemos que entonces fortalecer la educación, fortalecer la ciencia, fortalecer la cultura, fortalecer la igualdad, para que la provincia pueda despegar en ese sentido. Y las instituciones tienen que ser transparentes, no tiene que haber privilegios injustificados, y en esa clave podemos pensar en una constitución moderna, porque moderno es un término muy complejo, ¿no? Porque todos decimos moderno, 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 pero bueno, puede ser un término vacío. ¿Qué es una constitución moderna? Bueno, para mí una constitución moderna es esto, es decir, que acepte y afronte los desafíos del futuro sin perder de vista la historia de la provincia, la idiosincrasia, pero también que sea consciente de que no se quede nadie en el camino. Perfecto. Franco, te agradezco muchísimo, un lujo. Ojalá dentro de 20 años des esa clase y Ojalá. ojalá yo esté vivo para escucharla también. Y que la Constitución dure mucho tiempo, ¿no? Que sea realmente útil por mucho tiempo. Ojalá que sí. Muchísimas gracias. Gracias, Damián. Fue un placer para mí. Desde la redacción es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.